Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Y quería invitarlo mañana a la inauguración de la rampa. Va a ser a las 3 de la tarde. ¿Su esposa está? ¿Dónde está? Sí, señora. Sí, a las 3 de la tarde para que lo lleve a todos sus hijos. Usted también está invitado, va a ver el skatepark y todo el espacio. Le recomiendo que vaya. Ya, listo, vamos, todo, sí. Ya, listo. Gracias. Hola, ¿cómo está? Con la voluntad de Dios, bien. Todo bien, señor. Quería invitarla a la inauguración del skatepark, ya lo terminamos. ¿Ya lo hicieron ya? Sí, ya lo terminamos. Ahorita estamos dando los últimos retoques y la inauguración es mañana a las 3. Mañana a las 3. Sí, lo manda a todos sus hijos, usted también está invitada para que lo vean. Ya. Va a haber un poco de comidita, sí, algo chiquito, ¿no? Es para que la comunidad vea, ¿no? El espacio. ¿Ya, señor? Nos vemos. Gracias. Muchacho, mañana inauguramos el skatepark. In a neighbourhood where every property is surrounded by brick walls, shared spaces are much needed. They bring people together and strengthen the community. For skateboarders, it doesn't take a lot. A piece of concrete flat and some ramps. They don't need much more to fill their day. The longing for a place like this makes those notoriously lazy skaters grab their shovels and get dirty. We realized when we arrived that there was not enough space between the elements, and so we decided to tweak it. We started working, we wanted to make like different levels, so we started like shoveling everything out. Then the next day the Colombians came, they had their thoughts about how to build this skate park in this space. And everything changed again. The next day we filled the whole back up because we changed the idea. But it's nice. I like that it's really a thing of like everybody being able to put their input and being able to discuss like, okay, what is going to be the best result that we can make. Exactly. Hay que saber detenerse, hay que saber administrarlo y me parece que fue adecuado el proceso. 2 días de proceso, no fue impuesto tampoco, hubo votación, fue chévere. It was way different than we organized builds before, where it was more sending in volunteers, try to build this really ambitious skate park, everything being super hectic, whereas this park is way smaller and the organization changes in the sense of that it's way more focused on workshops, on instructions. It's just a whole different environment in which we work. I feel like it's a common project, like everybody works together and like everybody bring up new ideas on what we should do. Everybody's more engaged. It's more like a horizontal hierarchy, if that makes sense. It's not just like doing it for the people, but doing it with the people that actually are gonna skate this park. Because I feel like if you like spend energy, you most likely are gonna take good care of it and like want the place to be alive, and it's like you're gonna care. It's a good thing. This or a pocket, so we can go up the pocket. We put cup in ¿Qué here. hacemos si es un hip pocket? Like a little taco, yes. You can keep all the line here. You. Claro. Yeah. ¿Cuánto espacio vamos a tener para la rampa? 3, 2 Okay. y 4, 5. Y luego aquí el volcán con la espina, pero pues estábamos pensando cómo dejar un poco de un deck, un balconcito de 1 metro. Because all the kids can stand up here and just skate in here. Ahí se le daría la vida a la mini rampa, sí. And it works like a mini ramp. If you made like a real span
fine. The kids cannot play like a mini one. So put like a deck from 1 meter. Small one. Sí. Or one. No. He's gonna end up in the wall. Salir del cuarter al van, ¿no? 40 centímetros de diferencia está bien, sí. Sí. Vale. So the word planting seeds embodies exactly what we're doing now here in Peru, where you will have the locals like actually running the charity, trying to find some funds, deciding on a day-to-day basis. We planted a seed 5 years ago and now it's growing. Creo que todos soñamos con hacer un skatepark con nuestras propias manos, ¿no? Bueno, yo anteriormente empecé a hacer como que cajas con madera, tubos y nada más, ¿no? O sea, era como que algo que como no había, se necesitaba como skater y lo hacíamos, ¿no? Pero ahora de antemano con todo el equipo hacerlo realidad, o sea, todo un skatepark completo y van a aprender un montón. Con el planting de seeds queremos crear un espacio medio educativo, ¿no? Como tenemos la práctica, pero también tenemos la teoría, ¿no? Y también nos tomamos el tiempo en cierto momento que no hay tanto estrés, explicar todos los procesos en la construcción, ¿no? Como es un poco la meta de todo el proyecto. A mí en lo personal me gusta como enseñar. No, de pronto no es de la manera convencional, estrictamente enseñar con algún método específico. Compactadora análoga. Sí, pues yo pienso que se trata de involucrar a las personas, ¿no? De involucrarlas en lo que tú haces y en lo que, sí, como estar cercano a ellas, ¿no? Que somos cercanos, ¿no? Que somos familiares, ¿no? Y en ese juego poderles decir como que tú puedes hacerlo, ¿no? Lo haces muy bien. Uno también termina aprendiendo un montón y también termina siendo alumno de los demás. Bueno, una preguntita. Quisiera bien para explicar por qué haremos 10 más centímetros de plano abajo de las rampas. Ok. Sí, pues eso se usa normalmente para tener claridad sobre la tangente, porque si nos extendemos con 10 centímetros de piso, pues lo que vamos a ver es una tabla a la curva para que podamos, sí, a veces como que cuando estás fundiendo, entonces tu curva queda muy bien, pero quedó muy corta del piso, ¿no? Entonces cuando hagan el piso se va a tender a montar y va a perder el radio, ¿no? Entonces va a quedar con golpe, va a quedar rampa con O sea, hay varios tipos, ¿no? El flotante que puedes dejarlo sin columnas y haciéndolo con columnas, ¿no? Que es como una casa. O sea, ¿no? La casa es un flotante. La segunda planta es un flotante, ¿no? Les dejan unas buenas columnas y van a dejar un balcón grande, pues necesitan columnas, ¿no? Si van a hacer una rampita, un DJ, una rampita chiquitica como para molestar, pues probablemente no. Solamente extienden un poco la base y quizá ya pueda el resto sostenerlo, ¿no? Dale, pues gracias a los profesores. Cerrito de la Virgen is a neighbourhood with 3 bodegas, dozens of mototaxis, and streets made of sand. It hasn't grown like residential areas usually do. It was built by people who lost their homes to a flood.
La gente fue a vivir ahí por el fenómeno del niño. Antes ahí no vivía nadie, pero el fenómeno del niño destruyó sus viviendas y fueron a vivir a esa zona. Y esa es su zona de protección para ellos, su lugar seguro. The government kind of like relegated people here, and you were like, you had to move from somewhere else, now you can live here, and they just left them here, like without providing basic human necessities and basic services. Parte de mis sueños es que tengan agua, que las mujeres no se dediquen a cargar, porque solo es de tarea de mujer y de mamá y de hija. Entonces, ¿qué falta? Las bombas de succión. Y esas bombas de succión los políticos lo hacen difícil, pero también la población tiene que ayudar. La población se está acostumbrando a recibir y no. Tenemos que también hacer nuestras marchas y pedir, porque las mujeres necesitamos esto, las jóvenes necesitan esto, tenemos que estar más saludables. Actually, a lot of people used to live here, but it was like declared like an archaeological area. All these bricks that you see over here, they're like destroyed houses where people used to live, so they had to like relocate again. So this is a community that tells a lot of stories of like relocation and migration, I think. Cerrito in Spanish means like little mountain, and I think for the kids it's a place of exploration. And I know a lot of the kids that work with me, they are part of religious families and they go to religious events in the... Muchachos, por favor, mira, nos están filmando y nos estamos peleando frente a la cámara. Sonríen, todos. Filmación, sí, a las 4. Mira, foto. Ya son las 4 ya. Foto. ¿Ya son las 4? Saluden. 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 Yo saco mío. Moca, ven. Yo saco mío, sí. Moca. Digan, la rampa. ¡La rampa! Ya, yo los vengo a ver. Pero igual se acuerdan a las 3 de la tarde, ya muchachos. Y hoy hay clase a las 4. Ya vamos a ir a Arissa. Vayan a la clase. Vayan a la clase. Ya son. No sé qué hora es. ¡Atacar al Sorry, I got distracted. What were we talking about? I forgot. Although Cerrito de la Virgen doesn't look like a skater's paradise, quarter pipes, banks and rails are nothing new to the kids. This is the old La Rampa. It's not functioning anymore because the family who used to live there lent us the project for 5 years, and then we had to return it, so we couldn't use it anymore. There used to be 2 classrooms, and those classrooms turned into the place where the old family who lent us the space is living now. And it's kind of pretty sad that there's a functioning skatepark we're not able to use. Oh, skates. No way. I didn't see that. I didn't know. How come there's kids there? The old La Rampa, the one that the kids skated before, is right next door, like across the street. But it's quite But it's destroyed, raggedy. No, it's it's still destroyed. there. Like they just couldn't pull the leash anymore. Oh, it's here, ramp. Wow, looks steep, no? Crazy, right? Oh, yeah. You know what's in there?
There's a lady living. She doesn't skate. She's just living there. Oh, lucky her. Wow. In search of a new place to skate, the locals had to move to the only concrete spot around, the sports ground at the foot of El Cerrito. Bueno, mi relación con el skateboarding ahora es más enseñar a los chicos, siempre tratar de apoyarlos, ver qué les falta, si en caso alguien no tiene algo, tratar de ver de alguna u otra forma, ayudarlos, ¿me entiendes? Porque al final es eso, ¿no? Todos somos un ave de paso y solo estamos aquí para apoyarlos. Pasado mucho tiempo. Pero yo no me veo como un mentor. ¿Eh? No me veo como un mentor, simplemente me veo como alguien que trata de apoyar a la gente. Trato de apoyar, porque tal vez ese apoyo que yo le he sentido, lo quiero dar. Le quiero dar a los demás apoyo que yo no me han dado a mí. You can definitely find good skate spots in the north of Peru, but you need to leave your barrio and head for the big city. The characteristics of roads, staircases and curbs are unique in every part of the world. The materials and construction methods used make a big difference for skateboarders. It's not always obvious, but sometimes it is. Patinar en Perú es un poco complicado ya que los spots tienen grietas, tienen huecos, a veces están un poco rotos o el concreto no es de tan buena calidad, entonces haces un grind y se va rompiendo. Pero de todo lo malo hay algo bueno. Por el mismo hecho de la infraestructura que tiene Perú, les da a la gente que patina un poco más de fuerza, les enseña a ser un poco más creativos con los lugares en los que patinan, ¿me entiendes? Por eso, como me parece, el skateboarding también una herramienta para trabajar con niños o con jóvenes, especialmente si hay jóvenes con bajos recursos, ¿no? Como porque tienen que luchar. Y esa metáfora de intentar algo 10, 100, 1000 veces es una cosa que te acompaña en la vida, que te enseña bastante. ¿Qué puede hacer el skateboarding por la vida? Wow. El skateboarding por la vida puede hacer mucho. Mucho. El skateboarding te enseña a ser un poco más fuerte, te enseña a ser un poco más centrado en las cosas que haces. Por ejemplo, justo hace un día, estaba con una niña de 5 años, estábamos practicando y justo la niña tuvo una caída y le dije, pero si... Y ahora te caíste y ahora ¿qué tienes que hacer? Le digo. No sé, me dijo, tienes que intentar de nuevo, le digo. Tienes que seguir intentando. Y si te caes, ¿qué haces de nuevo? Le digo. Y la niña me respondió, me levanto, me dijo. Y si te caes de nuevo, me levanto de nuevo, me dijo. Bravo, le digo, así es. Así tiene que ser siempre, en todo lo que hagas. En todo lo que hagas, si te caes, levántate y sigue. Oh, the fuck. Working together like a family
means you've got to live like a family. That's why everybody involved stayed in a big house in the nearest city, Huanchaco. We wake up at 6 a.m. We have a coffee, we eat, and then we go on site by 7:30. We arrive on site at 8:30. Tomamos mototaxi, todo el mundo colaboró bastante, fue un trabajo arduo. La primera semana fue un toque fuerte para todos, creo, bueno, para mí fue fuerte. Y luego la segunda semana le metimos más disciplina, como que tratábamos de llegar más temprano. Then we just work till like around 12:31. Como iba pasando las horas y todos ya trabajando, después con hambre, después el almuerzo, seguir trabajando. And then we try to finish by sundown, so by like 6:30. Y lo chévere era cuando llegábamos todos a la casa y todos con chelitas afuera, conversando de skate, no viendo videos de skate. Eso que es bien chévere, como dice Jesús, ¿no? Una familia que se juntó y era una familia súper grande, ¿no? Como 12 personas así afuera. Yeah, I think like the fact that you're like a tight group and to have close friends that surrounds you are gonna like make you feel good, and you're gonna succeed more like easily. Pues en general en todos los lugares siempre hay un buen intercambio de conocimientos, ¿no? Como que uno siempre ve algo que nunca había visto antes y es un nuevo aprendizaje dentro del sitio de construcción. Siempre se llega al mismo resultado y aquí creo que en este proyecto fue chévere porque hubo como una recopilación de personas de otros lugares también, de otros países. Por ejemplo, con Hilario, al principio todos decían, no, pero ¿por qué tumba todo el muro? Porque bajó 5 hiladas de ladrillos para solo poner una columna. Desde el principio, digamos que yo me di cuenta que él ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y la justificación principal de él era que él necesitaba su espacio para trabajar. Y al final él buscó la manera, se tomó un poco más de tiempo, pero lo hizo perfecto, ¿no? Entonces empezar a ver cómo esas dinámicas también retroalimentan y ayudan a que el proceso también se vuelva más chévere y como más llevadero, ¿no? Más bacano. Es como un gancho. Un gancho, no un tortol. Acá en Perú le dicen tortol, que es para poder amarrar alambres, 16 los alambres pequeños. Y es una técnica colombiana, ¿no? Porque acá en Perú lo hacen diferente. Y facilita el trabajo. Facilita el trabajo. Cuente por qué lo hicieron. Lo hice el primero y después sí, entonces yo estaba buscando materiales para poder crear la herramienta y encontré un palo de escoba y pues ya varilla, sí hay un montón de varilla, entonces tomé un pedazo, lo empecé a armar y al final se hicieron 7 bichiroques o chimbatul, como le dice todo el parche. Sí, nos dimos cuenta que existía en otro lugar, pero... Pensamos que era de Colombia, sí. Exacto. Cuando nos dimos cuenta dijimos, esto es una copia del original. Tiene rodamientos dentro, entonces cuando tú amarras es como muy suave, muy sencillo de manejar. ¿Valía que $100? No sé. No recuerdo. Como $50 nos dijo, no me acuerdo bien, pero costaba bastante, ¿no? Entonces, pues acá salió 7 gratis. How I hope the skate park will affect the kids is that it provides them like a safe space where they can have a good time and learn something at the same time. And I feel like providing that community space, I hope it provides like a
a second home for them. I guess that's yeah. Como un punto de encuentro, ¿no? Para los niños, pero un punto de encuentro con un impacto positivo, ¿no? No es como una esquina a la que pueden ir y aprender de, no sé, robar o hacer cosas malas o drogas, sino es un lugar donde van a llegar y van a tener las herramientas, tanto como skates, como cuadernos, libros. El niño está absorbiendo todo lo que ve y si ve cosas buenas va a tener buenas metas, buenos sueños y eso se trata, ¿no? De que los niños disfruten su vida, ¿no? I know they enjoy it. Even if it's just a place for them to like sit down and look at other kids skate, or just a place where they can do their homework or where they can feel safe. I cannot wait for my kids to be there, you know, like that's what's been moving me all along and yeah. The basic steps of building any kind of ramp are similar. So after the planting seeds got into a routine, everybody felt how the construction speeded up and became more efficient. Also, working as a team needs to be practiced, but this was an easy one for the crew. Hoy falta mucha gente como del programa, ¿no? Entonces, el primer concreto que ponemos como si es un momento, ¿no? En la construcción. También. Entonces tal vez esperamos mañana, somos todos otra vez. ¿Podemos como hacer la preparación ahí, hoy día? Today, can we prepare everything there today? Yeah, and to pour the holes? No, because you need to take out the guide to rebar the bank. I mean, you can start with the long one. Just you can't tight stuff because it's not triangle. Yeah. So it's like... What I like most about skatepark building is actually preparing stuff. I like more preparing than pouring because it's more challenging for me. You have to think about all the level points, about the radius, the inclination degrees, how it's gonna look like. If it's too steep, too mellow, too high, too low. You're not gonna build this if you have an overhead there, or it's like a bit of thinking. It has to be functionable for sure, but it's also about like being a second home basically. So yeah, if you have the time, it's super important to like paint, do mosaics, benches around, or little garden, or whatever makes the place like somewhere you want to be. So here we have like stones patterns to put in the concrete to make it look more like a street.
Yeah, it just like finishes detailed touches that add like quite a bit of spice and makes it interesting. And yeah, I like it when it looks like a bit like the streets. Parece que queda más chimba de la otra manera. Sí, doble color. Doble color. Lo que a mí me parecía chimba era esta porque sería como si fuera solo el mismo elemento desde el piso hasta el... Lo que me parecía chimba. Gris. También este, pero se perdería ya los doble tonalidad. Se perdería la tonalidad de las líneas grises y el este rojo. Porque al final el otro va a quedar gris en las líneas y va a quedar rojo. Pues sería rojo el fondo, rojo las líneas de abajo. Arriba la última capa. Más difícil. While focusing on small details, you can easily forget that it's often a matter of luck if you manage to get everything done in time. A single broken cable can mess up the whole schedule. Deberíamos ponerle allá una llave para que cuando haya un cortocircuito baja la llave de allá y ya no choca allá. Solo una llave como la de dentro, porque siempre va a haber ese problema de que hasta conectando los cargadores, cualquier deporte va a reventar allá. The thing is that it's not always according to plan, and so we have to adapt. The idea was that we know we have some problems during a build, and so we always want to have multiple sources of who to call to fix the problem. The problems, they always occur. We need a transformer to get from 220 volts to 110 volts. And I tried to fix it and then microbio. Todo esto. Ahí está. Enfermar el cigarro. A ver. 1, 2. No! Come on now. Despacio, despacio, espera. It's good to do the hard work and like shoveling and carrying stuff because like it's part of it. Everybody has to do it at some point. Because it's all different skills and like maybe some people will be more into wood, some others are more into concrete or just like love everything and want to know the whole process. Before the construction, I had no experience building anything. Something I've really enjoyed and I've gotten really good at is mixing concrete and like knowing the different consistencies. For the upper part of the ramp, it needs to be thicker, and for the lower part of the ramp, it could be a little bit more liquidy. Because you need to organize the team, like 2 people are on gravel, 2 people are on sand, 1 person is on cement, the other person is like managing the mixer. So like once you realize that things are just moving and everything is working, and you're just like producing and producing more cement, you really get into the flow. Pero a veces es como, ya está, como estamos cansados y hacemos algo que no tiene que ver con trabajo. Como no puede ser todos los días desde las 8 hasta las 8, ¿no? Como trabajando duro. Entonces necesitas estos momentos donde descansas, donde tal vez te pones un poco loco, ¿no?
For sure it's about skateboarding, but I feel like not only, because like learning how to build skate park was a way also how to learn about myself and like build up confidence, like building up also life skills and not only like technical, like craftsman skills. Also like working as a group, like a skate park is not something that you can do by yourself, as well as a lot of stuff in your life. Like alone, yeah, you can do a bunch of stuff, but it's never gonna get that far. Real stuff that are a really big impact, like community-wise. I think it requires a lot of people that work together, are on the same page and that have the same dream. ¡Que trabajen! Bien caliente, ¿eh? Sí, ha sido algo bien chévere ver cuando no había nada, solo había tierra y día a día, pucha, palear, hacer lo que teníamos que hacer. Me era cansado, hasta ahora me duele la espalda y todo, pero igual, ya ahora que está construido, pucha, patinar un spot que tú has hecho y además ese skatepark está perfecto y todo con medida perfecta. Me parece que el papel que desempeña CF ahora es bien grande. No, justo ahora, por ejemplo, yo estaba viendo ahí cuando la gente estaba trabajando y vi en cada tarrajeada que hacían en las rampas, ¿no? Veía esfuerzo, veía cariño, veía todo el amor que tienen los chicos por el skateboarding, ¿me entiendes? El deporte es un pasaporte, yo digo, sí, de pasaporte. Conoces a otras personas, tienes otro enfoque y la gente, yo creo que sí lo va a cuidar y los chicos se lo van a agradecer y siempre van a estar en su memoria, pues los rostros de ustedes, ¿no? Que vinieron y dejaron su esfuerzo. They know it's like you don't do that for you, you're gonna leave and you're not gonna skate the park. Like I think they respect that, and it's like creates like a special bond. And, like we can understand each other. Like even though sometimes people don't really speak English, but it's like in the end it doesn't matter that much because like if you're able like to work together, like to sweat together, to die a bit together, laugh together, like take some slam together, enjoying everyone's make. It's like just like it says more than 1,000 words. It's like just like sharing the feelings together. It doesn't matter how many days you plan ahead. It seems like a well-tested recipe to finish just a few hours before the opening. From the outside of the property, it's just 4 more brick walls and a steel gate. But this one is for everybody. Every bucket of sand, every spin of the timber tool, every stroke of the trowel made you dream of the tricks you planned to do. And now, as the skate park is finished, every trick you bring off triggers memories of days of hard work and all the new friends you made as part of this project. The whole point with our organization is to nurture something, you know, to grow, and I feel like that's something that we all have in common. Everybody that works in Concrete Jungle Foundation has that focus on trying to build like something out of quality and that grows, not just like leaving something and that was fun and that's it. The reason why I really like CJF International is because they make a lot of emphasis on creating an autonomous local team. We have certain knowledge now about building a skate park. I have certain knowledge about teaching skateboarding. I have certain knowledge about finances of an NGO. And what is best than like local skateboarders to teach the kids? Because we are the ones that know the best, actually. Like, no foreigner is gonna come and be like, this is what you need. Me gustaría que todos estos proyectos den grandes frutos, crezca más, siga más skateboarding, le enseñemos más, ¿no? Para eso estamos acá.
A mere month after stepping into a lifeless property full of sand, it's finally time to show the people of Cerrito de la Virgen what a bunch of skateboarders have achieved. ¿Cómo se sienten los niños? De no tener rampa. ¿Viste? Y ahora que tienen nueva rampa, ¿cómo se sienten? Pues no escucho. Esto es para ustedes, no es para nadie más. No es para mí ni para la ONG, es para la comunidad. Y no solo para los niños que van a venir a hacer el skate, sino para toda la gente. Los papás también son bienvenidos. Vamos a hacer eventos comunitarios aquí, entonces siéntanse siempre bienvenidos aquí. Y seguros, Sí, y seguros. Porque bienvenidos acá es y un lugar La patrona. Y con una persona muy especial que nos ayudó bastante en la construcción, Jhikson, que le dio todo, con todo, a full, todos los días. Muchas gracias, Jhikson.